si, ok, no sé, pues, y lo que está descontinuado es la máquina, porque ya se acabaron, ya no hay en stock, entonces ahí tendría que cambiar todo, porque la máquina que yo estoy solicitando, qué sé yo, la X100, ya no es la X200. ¿Cómo resuelvo eso? Yo creo que en el caso de la máquina, bueno, podría ocurrir, ¿no? Vamos a suponer que ocurra, pero yo lo veo un poco más difícil porque no, claro, el contratista lo que te va a ofertar es lo que tiene, ¿ah? ¿Ya? Lo que tiene no es, porque como se señala, de repente pues, se declaró desierto, ya. otros puestos, sí. Y si la máquina no, la máquina cambia, exacto, ya no hay la máquina. Ya no hay la máquina, ¿qué haríamos en ese caso? Porque el objeto ya no es el mismo. Claro. Que tendría que ser uno nuevo. A ver, el objeto, ¿cuál es? ¿Qué cosa es? Bueno, el objeto sería en todo caso el servicio. Claro, el servicio, indistintamente de la máquina con la que te haga. Lo que a la entidad le interesa es la fotocopia. Claro, de acuerdo, pero me imagino que estoy solicitando esa máquina. Esa máquina por determinada característica. Sí. Por ejemplo, una de las características relevantes para elegir una máquina es, digamos, hay unas máquinas, unas fotocopiadoras que imprimen una velocidad, no sé, creo que miles en un minuto, ¿no? Podría ser. Mira, si te cumple con eso y es otra máquina, exacto, ¿no? se puede, exacto, no hay problema, se puede modificar. Con menos servicio de lo que yo te he pedido o cualquiera, porque, o sea, no puedo aceptarte porque ya no está cumpliendo con el requerimiento del servicio del objeto, el servicio mismo. Eso estuve discutiendo ayer con un compañero, porque él me dijo, oye, y en un supuesto, ahí ya tuvimos otro caso. Ahí era un caso, este caso que les conté es creo que de hace un mes, pero ayer hubo otro caso, también referido a modificación convencional, pero yo tenía mis dudas de que configurara la modificación convencional por un tema, ¿ya? Porque no configuraron uno de los elementos. Era un caso, creo que era, no recuerdo bien ahorita, me parece que eran muestras, eran me parece que eran uniformes o algo así relacionado con uniformes. Pero sí, bueno, voy a recordar ahorita. Sí, no, y en este caso queda a discreción de la entidad decidir si acepta o no el cambio de la máquina. Ahorita vamos a analizar eso. La pregunta de acá de su compañera es, o sea, lo que me ofrece, el cambio que voy a hacer en la modificación convencional, tendría que ser de mejor características de lo que he contratado, y esa es la pregunta que surgió ayer, ¿ya? Y esa pregunta, ahí hay un vacío en la norma, no lo dice, a diferencia de la ley anterior, del decreto legislativo 1017, no sé si se acuerdan ustedes, decían que se puede recibir bienes o servicios de iguales o mejores características a los ofertados. Pasa, por favor. ¿Se recuerdan o no? En la 1017, ¿ya? Pero eso es en el marco de la 1017. En el marco de la ley de contrataciones no existe un artículo así, ¿no? Solamente te habla de modificaciones convencionales. Entonces la pregunta que surgió ayer es, oye, tengo que... ya me acordé de con qué, fue con jabón líquido el contrato, ahorita no me acuerdo. Tengo que recibir algo de mejores o iguales o mejores características a lo del contrato. Esa fue la pregunta de ayer, ¿ya? Ayer me ponen un caso, me dicen que hay una empresa que hemos contratado, creo que es el servicio de limpieza, y entre el servicio de limpieza lo que tiene que dar es jabón líquido, ¿no? Jabón líquido, toalla, papel, ¿no? Muchas veces. Pasa, por favor. Entonces, denme un permiso. El jabón líquido, ¿ya? ¿Y qué ocurría? Lo que estaba diciendo la entidad es que el jabón líquido, el proveedor, su proveedor, el contratista, perdón, decía, mi proveedor ya no trabaja con este jabón líquido que en principio yo te oferté, ¿no? Ahora trabaja con otro tipo de jabón líquido que es en otra presentación. No sé si ustedes han visto el jabón líquido ahí como gel, ¿no? Eso es una presentación, y también hay como espuma, eso es spray, ¿ya? Sale una espumita, ¿ya? Entonces él dice, ya no, y esta presentación es mejor, te dice, ¿no? El de spray. Ahora, en el jabón líquido, en el requerimiento, habían puesto que el jabón líquido tiene que tener
yo no conozco mucho de esto, pero decía que tiene que tener un pH de 5, ¿ya? Ahora, cuando el contratista, cuando todavía no era contratista, sino cuando era postor, él ofertó no pH 5, sino pH 7, ¿ya? pH 7. Y entonces se suscribió el contrato con esa oferta. Acuérdense que el contrato, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa contiene el contrato? El documento que lo contiene, las bases integradas y la oferta. La oferta es parte del contrato. Entonces, en el contrato entonces se estableció que el jabón tenía un pH 7. Ahora él dice, ¿sabes qué? Mi proveedor, el contratista dice, mi proveedor ya no da ese tipo de presentación, sino da un jabón que es en spray, pero tiene el pH 6. O sea, superior al requerimiento, que era 5, pero inferior a lo que ofertó, que era 7, pH 7. La primera pregunta, ahí lo que estamos analizando el día de ayer es, oye, ¿se configura o no una modificación convencional? Es un bien, o sea, es imputable, el contratista no puede decir, oye, ¿sabes qué? Porque mi proveedor ya no me da eso, no te puedo ofrecer eso. Es un bien que no se puede conseguir. Es responsabilidad de él, quién es su proveedor, ¿no? Claro, podría cambiar el proveedor. Y ahora te puede decir, bueno, yo tengo un contrato ya suscrito con este, pero bueno, tu contrato también tiene unas determinadas condiciones, ¿no? Entonces, ahí va el tema. Primero lo que deberían analizar es, ¿configura o no una...? Yo tenía mis reparos en que configuraba una modificación convencional. Decía, para mí no configura porque es responsabilidad. No es lo mismo del caso de la fotocopiadora con la bandeja, porque ahí no le puedo poner otra bandeja, no puedo sustituirla. Claro, ahí no justifica. Exacto, es insustituible. No funciona para nada. Entonces, ese es el primer elemento. Ya, supongamos, vamos a suponer que sí se dan los supuestos, y entonces hay que analizar lo otro, lo que está preguntando su compañera, que es que si puedo recibir algo de igual o mejor característica, o puedo recibir algo de menor característica. Y esta es una pregunta que puede tener matices, como el ejemplo que les pongo. Acá el matiz es que lo que te está ofertando sí supera el requerimiento inicial, ¿ya? Más no lo que estaba establecido en el contrato. Sí. Mi pregunta va en cuanto a ese caso específico. La oferta que da en su momento el postor es, es pH 6, ¿cierto? pH 7. pH 7. Sí. Y ahora dice que va a dar pH 6. pH 6. Entonces, ¿su oferta influyó para que Buena pregunta. pueda ser ganador? Ese elemento de pH 7 fue determinante para elegirlo. Esa es otra pregunta que la hace. Yo también hice esa pregunta. Es decir, habría sido determinante como, supongamos si hubiera sido un factor de evaluación, ¿no? Si le doy un punto, por algo que me dé, yo entiendo que más pH es mejor, supongo, ¿no? No estoy seguro de eso, pero entiendo que sí. Otra de las evaluaciones también es que dentro de los componentes, o sea, del servicio, qué tan importante es dentro del costo del servicio, o sea, no, dentro de la estructura del servicio, si ese jabón es importante o predominante respecto a lo que se ha contratado, ¿no? Porque cuando se da servicio no solamente es la contratación por jabón, o sea, él nos va a proveer solamente de ese insumo o de esta materia, o hay otro complemento. No, eso es dentro del marco del servicio de limpieza. Claro, pero ese no es solamente los componentes dentro del servicio. Sí, claro. El servicio tiene mano de obra, materiales, componentes. Es uno de los elementos. Es un paquete, claro. Es uno de los... Entonces, es primordial que ese elemento, en todo caso, si es que no se hace, es importante, o sea, un peso dentro de la estructura de costo, como bien dice, es un 90% de lo que quedaría el valor del servicio prestado. Yo no sé, ahí habría que ver si eso va a cambiar el costo, ¿no? Así es, ¿no? Porque ahora yo entiendo que el jabón en gel es más barato que el jabón en spray, no sé. Hay cosas más importantes, por decir, ¿no? Que cumpla con prestar su servicio, de un buen servicio de calidad, de un buen servicio, que si es atractivo
No, claro, ese es otro elemento a analizar, pero la pregunta es, si se configurarían los supuestos, la pregunta es, ¿podría recibir ese bien? Porque el precio al final se puede modificar, ¿eh? El precio al final se va a modificar, ahí no hay problema. El problema es, por el vacío que tiene la norma, es si puedo recibir eso con pH 6, que es menos a lo que contraté, es pH 7, pero es superior a lo que pedí como entidad, pH 5. Ahí hay un vacío. Ya, ahí hay un vacío. La norma no lo ha establecido. Un informe, ¿no? Un informe técnico, ¿no? Al respecto de que es una mejora, que no ha influenciado respecto a la determinación de los otros proveedores. Porque si no tendríamos... Claro, tendríamos que analizar eso. Si no, de repente podría recibir eso, porque no hay, no sé, en la norma ya no te dice que puedo modificar, no te dice que puedo modificar para arriba ni para abajo, dice que puedo modificar, ¿ya? Bueno, pero vamos a ver cómo piensa el OSI, ¿no? Porque el OSI también tiene unos criterios. Bueno, eso es un caso que les pongo, no hay una respuesta verdadera o falsa, ¿no? Es cuestión de analizarlo y sustentarlo en todo caso. ¿Ya? Eso es la modificación convencional. ¿Qué pasó acá? Sí. ¿Se apaga el proyector? Ahí está. Esto entonces, dentro de otras modificaciones son las modificaciones combinacionales, ¿no? Ya hemos dicho, cuando no resulten aplicables adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato siempre que deriven de hechos sobrevivientes al perfeccionamiento del contrato, es decir, de hechos que ocurran con posterioridad a la firma, a la suscripción del contrato, ¿no? Y que no sea imputable a alguna de las partes. Permite alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente y no cambien los elementos determinantes del objeto. Por ejemplo, en el caso del jabón, yo podría decir que sí es imputable a una de las partes, pues. Depende de él. No es que en el mercado haya desaparecido, ¿no? Si fuera que el mercado haya desaparecido, sería... De repente ahí podría configurarlo. Cesión de derechos. En los contratos celebrados entre un proveedor y el Estado, la cesión de derechos se traduce en que el tercero, que es el cesionario, puede cobrar de la entidad que es la cedida el precio de los bienes, servicios u obras ejecutados por el contratista, que es el cedante, ¿no? En consecuencia, en los contratos celebrados entre un proveedor y el Estado, la cesión de derechos se traduce en que un tercero cesionario puede cobrar de la entidad el precio de los bienes, obras, servicios, ¿no? Entonces acá eso está permitido. Ahora, la pregunta, sí se entiende lo que es una cesión de derechos, ¿no? Es simplemente una entidad, un contratista, y el contratista dice, ¿sabes qué? El derecho de cobro no lo voy a hacer efectivo yo, sino un tercero, el señor Pepito. ¿Ya? Bien, ahí hay una pregunta. ¿Quién factura? ¿Quién emite la factura? ¿El contratista? ¿O al que se está cediendo el derecho? Señor, ¿cómo está? Pase. ¿Debería estar debidamente realizada esa sesión? No, creo que no hay una forma prescrita en el Código Civil de la cesión de derechos, ¿no? En el caso de ¿Cómo? En el caso de la Municipalidad de Lima, ¿Ya de Lima? no hubo una sesión o una venta de obligación respecto al pago, los 20 cheques que se cobraron con ausencia de realidad. No tengo conocimiento de eso, no tengo Es un entendido. caso mencionado respecto a lo que significa la sesión. Parecía una sesión de derechos, no que vendieron la obligación, ¿no? Ya me acordé.
El caso es de la empresa de basura, ¿no? Sí. ¿no? Sí, que en realidad fue como una sesión de posición contractual, ¿no? Sí, de que se fue a arbitraje, no sé qué ha quedado ese caso. Sí. No, ni siquiera fue archivado, ¿no? No sé en qué habrá quedado, pero sí me acuerdo que había ¿cómo era? La Municipalidad de Lima le debía a una empresa, le debía creo, no sé, 50 millones o algo así. Entonces, esta empresa lo que hizo fue supuestamente vender su deuda, ¿no? Pero por 100.000 soles, ¿no? Y supuestamente lo vendió a una empresa que eran testaferros se presume, ¿no? Se presumía que eran testaferros del alcalde, ¿no? Ese fue el caso. No sé en qué habrá quedado. Pero bueno, sesión de derechos. La pregunta es: ¿quién factura en la sesión de derechos? La ley de contrataciones nos va a decir quién factura. ¿Cuál es la norma? Entonces, habría que ver cuál es la norma que regula el tema de la emisión de comprobantes de pagos. Hay un reglamento de comprobantes de pagos. Bien, en ese caso, hay una opinión, no sé si está en la cámara. A ver. Y yo les digo que esta opinión hay que tomarla con pinzas, porque creo que la opinión se ha extralimitado, ¿no? Se debe opinar un poco más de lo que le compete. Pero en la opinión dejan entrever que aquel que se le cede el derecho podría emitir una factura, ¿no? Vamos a ver. Porque dentro del reglamento de contrato de pago de la SUNAT dice que presta el servicio o entregue el bien o recibe el dinero primero. Entonces, no tengo internet. No tengo internet. Bueno, no me acuerdo el número de la opinión. Voy a ver mi celular, pero existe una opinión que dice que el cesionario, vamos a ver, en este caso sería el cesionario podría emitir el comprobante de pago. No pone así, que lo pone entre paréntesis, factura, ¿ya? No lo dice explícitamente, sino lo pone entre paréntesis, factura. No puede cobrar, lo pone entre paréntesis, factura, ¿ya? Entonces, pero deja entender de que puede facturar, ¿ya? Esa opinión. No, puede ser que sea que en todo caso quiero entender, porque a veces puede, a la factura se pueden endosar para su cobranza, ¿no? Que es una cuestión de modo financiero. Pero no podríamos entender cualquier cosa. Claro, yo también podría entender que le emite. Ya, no necesariamente es bueno, la cosa es que en el reglamento de comprobante de pago se dice que no, que tiene que emitir la factura a aquel que presta. Porque si no, eso se prestaría para delitos de evasión de impuestos, ¿no? Póngase que el que tendría que emitir la factura debe relacionarse y tiene una cuenta embargada. Entonces, quien le tiene que emitir la factura en conclusión es quien ejecuta la prestación. Ahora, la cesión de posición contractual, que es otra figura, en principio también está regulada y en principio está prohibida, salvo en unos casos en que sí se permite. Vamos a ver, la cesión de posición contractual supone que la parte contractual cedente, ¿no?, con el consentimiento imprescindible del cedido, ahí tiene que ser un consentimiento del tercero, transfiere un tercero, ¿no? El tercero es la contraparte, ¿no? Transfiere a un tercero, que es el cesionario, su posición subjetiva en el contrato, lo que significa que dicho tercero se convierte en el titular de todos los derechos y obligaciones que se deriven del contrato celebrado originalmente. En el ámbito de las normas sobre las contrataciones del Estado, no procede la cesión de posición contractual. En principio no procede, porque ¿cómo va a proceder? Pues yo elijo a alguien, tengo todo un procedimiento para elegir al idóneo y al final
se cambie este contratista. Pero sí hay unos supuestos en el que sí es viable, salvo en los casos de transferencia de propiedad de bienes que se encuentran arrendados a las entidades, bienes inmuebles, ¿ya? Sobre todo, bienes inmuebles. Por ejemplo, yo tengo un bien inmueble que yo lo arriendo, yo soy una persona natural y lo arriendo a una entidad, pero yo tengo todo el derecho de vender ese bien inmueble, ¿no? O sea, porque lo arriendo no quiere decir que no lo pueda vender, lo puedo vender incluso arrendado, ¿ah? ¿No? El nuevo propietario va a tener que respetar ese contrato de arrendamiento. ¿Ya? Ahora, tiene que tener conocimiento de ese contrato, ¿no? Entonces, en ese supuesto, sí podría haber relación de posición contractual. Yo le vendo, ¿cuál es tu nombre? Jorge. Yo le vendo a Jorge mi casa, que la tengo arrendada a la Municipalidad de Lima. Entonces, Jorge, ahora, ¿quién es el nuevo contratista? ¿Eric o Jorge? Jorge, ¿no? Jorge. Hay una sesión de posición contractual. Él está obligado. También se puede dar esta sesión de posición contractual cuando se produzcan fusiones o escisiones que extingan o que exista norma legal que lo permita expresamente, ¿no? Que lo señale expresamente. Fusiones es cuando dos empresas, ¿no? se hacen una empresa, ¿no? O una absorbe a otra. Eso también es fusión por absorción, ¿no? Es otro tipo de fusión. O escisión es cuando de una empresa se divide en otras dos o más empresas, ¿no? Entonces, en ese caso sí podría haber cesión de posición contractual. En un contrato celebrado entre un privado y el Estado, en principio el contratista no podría transferir a un tercero las obligaciones. Esto es lo que hemos dicho acá, ¿no? No obstante, la normativa de contrataciones ha establecido supuestos en los que es posible, lo que hemos dicho, ¿ya? Entonces, cuando hay cambio de propietario o cuando hay fusiones o escisiones. ¿Se puede establecer en el contrato que esta cuestión de cesión posición contractual llevaría un daño, un perjuicio, y por lo tanto no se permite en el contrato la cesión de posición contractual? La cesión de posición contractual jamás está permitida salvo esto. Esto no puedo prohibirlo. Esto es imposible porque ya está establecido en la norma. ¿Por la ley de sociedades? No, por la ley de contrataciones. La ley de contrataciones señala que sí se puede permitir. Sí procede. Sí, en ese caso. Lo que está... Sí. En ese ejemplo, el arrendamiento siempre va a subsistir, es decir, por ejemplo, si el nuevo propietario, yo compro la casa, yo ya no quiero contratar con el Estado, podría en todo caso yo, qué sé yo, comunicarme con la entidad y llegar a un acuerdo de repente, no sé, podría conseguir un nuevo local. ¿Es eso dable o simplemente tiene que concluir la no, ahí el nuevo propietario tiene que respetar el contrato. Obligado. Obligado. Exacto. Hasta que termine. Cuando se hace la venta, necesariamente tiene que estar informado. Obvio, tiene que estar informado, va a estar informado. ¿Qué pasaría si Incluso tú puedes comprar una casa hasta embargada. Por eso, ¿qué pasaría si lo venden con, o sea, digamos, de mala fe, ¿no? Yo no como propietario, qué sé yo, no hice el estudio pertinente, compré este inmueble y no sabía que estaba arrendado con el Estado. Yo quiero mi, no sé, la casa para vivir o para arrendarle a otra persona. Ahí tendrás que irte al Poder Judicial, pues, hacer un juicio. Sí, ahí vas a tener que... Claro, creo que más te vas a demorar en el Poder Judicial, te vas a demorar más. Esperar que termine el contrato. Vas a estar con Inostroza. Vas a tener que dar con Inostroza, con el pollo blanco, vas a tener que... Tienen que estar callados. De repente de callado sale el camino. Sí, pues ahí no te queda, en ese supuesto, si hay mala fe, tendrías que irte al Poder Judicial. No te queda de otra. Debe ser diligente contador, ¿no? Se ve caminos a que se pueda estar de acuerdo. No, claro, le dice muchas cosas, pero no necesariamente. Pregunta, ¿cuándo? A ver, mis amigos los abogados, usted, señora, ¿quién más es abogado acá? Tú también, ¿no? ¿Quién más? Este señor. Ya. ¿Cuándo se origina la fusión o escisión? ¿Cómo se constituye la fusión o escisión? Acuérdense
que hay formas ad probationem y ab solemnitatem. ¿Cuándo se constituye la fusión o escisión? Bueno, eso lo tendríamos que ver, si no sabemos, porque no tenemos por qué saberlo todo, por lo menos hay que saber dónde vamos a consultar, tendríamos que verlo en la Ley General de Sociedades, ¿verdad? Y en la Ley General de Sociedades hay un artículo que indica que la fusión o escisión se constituye con la inscripción, o sea, no basta elevarlo a escritura pública, no basta que se firme el acuerdo ni elevarlo, sino hay que escribirlo en el registro público, ¿ya? Para que recién se tenga por fusionado o escisionado. Bien, ahora vamos a ver contrataciones complementarias. ¿Quién trabaja acá en logística? ¿Quién trabaja en logística? Nadie. Debemos cambiar. ¿Han visto contrataciones complementarias? ¿No? ¿En qué equipo trabajas? En Inandro están, dijeron, ¿no? ¿Inandro? Ya, en la Inandro, en logística, ¿los dividen por equipos? ¿Sí? ¿Quién está en logística? Levante la mano, por favor. ¿Tú estás en logística? Nadie está en logística. ¿Tampoco? Todos trabajan en logística, pero nadie. No son incógnitos. Nadie quiere decir nada. Tienen que solicitar autorización. Para decir. Información personal. Nada son así, pues, ¿no? Yo tengo una amiga que es fiscal y ella justo ve temas así de lavado de activos, drogas, y me cuenta los operativos que hacen en la madrugada, en días festivos, porque justamente me dice que, bueno, la gente que se dedica a hacer esto trabaja en esos días donde todo el mundo descansa. Son más vulnerables. Ahí, la madrugada pero yo digo, debe ser peligroso el trabajo, ¿no? Porque si ponen resistencia, pero creo que los fiscales entran ya cuando la policía ya tiene todo controlado. Acá ustedes, ¿hay alguien que es policía? ¿Es policía? ¿Usted es policía? ¿Sí? La mayoría. ¿Tú también eres policía? La mayoría. No trabajo para la policía, sino que son policías. Encubiertos. Así como la jefa operativa. Acá todos son policías, pero están encubiertos. Como la película, no sé si han visto la película Infiltrado con Leonardo DiCaprio. Es un policía encubierto, muy buena, ¿no? Está estudiando el docente. Ya, bueno, quería preguntar si han visto contrataciones complementarias. No tengo que preguntarle. Creo que nadie. ¿Qué son contrataciones complementarias? En realidad la contratación complementaria es un contrato nuevo. No forma parte del primer contrato. La ley de contrataciones le da la posibilidad al Estado, a las entidades del Estado, a suscribir un nuevo contrato con el proveedor con el que ya tuvo el contrato, bajo ciertas condiciones. Sin proceso, sin mediar proceso, de frente, directamente lo invito.
Dice, es considerado un contrato nuevo, tiene que suscribirse dentro de los 3 meses posteriores a la culminación del plazo de ejecución del contrato. Y esto es una modificación en relación con la ley de contrataciones anterior aprobada con el decreto legislativo 1017. Porque la ley anterior señalaba de que teníamos que esperar que concluya el contrato. Luego de 3 meses de la culminación del contrato. Una cosa es la culminación del contrato y otra cosa es la culminación del plazo de ejecución. Son dos cosas absolutamente diferentes. La vez pasada, la semana pasada, creo que les expliqué esto. Una cosa es plazo de ejecución. Y otra cosa es vigencia o plazo contractual. O también le dicen plazo contractual o vigencia del contrato, ¿no? Son dos cosas distintas. La vigencia del contrato antes estaba establecida en la ley de contrataciones, en el marco de la 1017, decía, el contrato tenía vigencia hasta que se dé la conformidad y se realice el pago. Eso decía la ley de contrataciones anterior, la 1017, decreto legislativo 1017. Ahora ustedes van a buscar en la nueva ley, en el reglamento, no existe ningún artículo que hable del plazo de vigencia del contrato. Pero sí existe un artículo que habla de obligaciones posteriores al pago. ¿Ya? Este es el, no voy a decir. Artículo 147 del reglamento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre plazo de ejecución o vigencia del contrato? O plazo contractual, también le dicen la vigencia del contrato. La diferencia es que la vigencia, estamos hablando de todo el tiempo en que el contrato tiene vida, tiene efectos. Todo el tiempo que el contrato tiene efectos, surte efectos para las partes. Y acá estamos hablando de todo el tiempo en el que el contratista debe ejecutar la prestación. No es lo mismo. En el primer caso, este plazo puede iniciar al día siguiente de suscrito el contrato o cuando se establezcan, cuando se configuren las condiciones que se establezcan en el contrato. En el contrato podemos establecer ciertas condiciones y una vez que se dan esas condiciones, inicia el plazo de ejecución. Pero la vigencia del contrato, en el caso de la norma, siempre va a ser desde el día siguiente de suscrito el contrato. La vigencia. Desde el día siguiente de suscrito el contrato. ¿Y el plazo de ejecución va a ser desde el día siguiente? No necesariamente. Puede ser desde el día siguiente o puede ser un plazo que sea determinable. Se va a determinar cuando se cumplan ciertas condiciones. Ahora, en el caso, por ejemplo, acá vamos a poner un ejemplo clarísimo de plazo de ejecución cuando se cumplen condiciones, es la obra, ¿no? La ejecución de una obra.